buenas noches. Fuerte el aplauso. Estamos nuevamente arrancando el Encuarentenados en su segundo capítulo a través de su canal favorito, divertido, entretenido y un poco improvisado a través de la fanpage de El Chafa DJ. Los invitados de esta noche, como ustedes ya los pueden estar viendo en pantalla, uno parece que se quedó ahí frisado, no sé si estará haciéndose el frisado o se quedó congelado. El señor Fabricio Espinosa. Fabri, hola, ¿cómo estás? Tengo que hablar ahora. Sí, ahorita ya estás al aire, Fabri. Mi querido Chafa, ¿cómo vas? Esto no es como que 3, 2, 1 al aire. No funciona eso. Acá de una al salto, a la página. ¿Cómo estás, Fabri? ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Un gusto, mi querido Chafa, la invitación para compartir en cuarentenados, hacer algo de actividad, porque en realidad poco nos vamos aburriendo. Cada vez es más tenaz el tema del encierro, como que nos va agarrando y todo, pero hay que ponerle ánimo. De eso se trata. Sí, eso es lo que queremos un poco a la gente, distraerle, interactuar con la gente, conversar con la gente, que nos cuenten cómo la están pasando, anécdotas de esta cuarentena y, como te dije al inicio, ¿no? Un poquito salirnos de la rutina, de esa tensión que nos tiene. Tenemos que acostumbrarnos, eso creo que es lo que nos toca. Se viene largo tiempo con este coronavirus, de tal manera que tenemos que asimilarlo ya como normal y aprender a vivir con él. Y lo que queremos es un poco romper esa tensión, esa preocupación que tenemos en casa de qué irá a pasar, qué será lo que se viene, cuándo se acabará esto. Nada, señores, tenemos que un poco hacernos a la idea de que vamos a vivir un buen tiempo con el coronita de vecino, digamos, respirándonos a la oreja. Damos la bienvenida a la brujita, a mi amiga Magus Rodas. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo están, Sofita? Fabri, buenas noches, qué emoción estar con ustedes. Un ratito, por lo menos, tengo el gusto de verles, aunque sea un ratito. Chévere, ¿cómo has estado, Magus? ¿Cómo ha estado ese encierro en tu casa? La verdad, tranquila, bastante bien en la casa, aprovechando, disfrutando de la familia, aprovechando para hacer proyectos, cosas que tenía medias. Entonces ahorita ya van tomando cuerpo, ya van terminando, así que creo que cada día estaba bien aprovechado, cada día de cuarentena lo usé al máximo. ¿Tu mamita? ¿Y falta todavía? Todo bien, mi mamita está encerradita en su cuarto. Dejé si cuarentena ahorita. Si tienen cosas pendientes, no terminen de hacer las cosas tan rápido, tenemos un mes más, así es que tranquilos. No te preocupes, el siguiente mes ahora sí voy a descansar, porque no me di vacaciones todos estos 40 y tantos días, no me he dado vacaciones, me he puesto a trabajar, me he puesto a buscar algo que hacer, leer proyectos de las casas de mis perros y un montón. Entonces creo que el siguiente mes que me queda me voy ahora sí a dedicar a descansar, ahora sí, va a ser en serio. ¿Qué tal tu Ayer no le sentí al feriado. Pasó volando el feriado, qué bestia, es terrible. Y ustedes no trabajaron, ¿no? Ustedes no trabajaron. No, para nada. Fabricio, ya de descanso, nos merecemos un descanso. Fabricio Espinosa trabaja en Radio Latina 88.1, ahí tiene su programa El Voy y Vuelvo AM, todos los días a partir de las 5 de la tarde. Nosotros en Radio Canela sí nos hicieron trabajar el día de ayer, trabajamos normalmente. ¿Sí? Dijeron, no para nadie, siga trabajando, vamos a festejar el día del trabajo trabajando. Entonces, ya ni modo, tocó. Sí, está bien. Menos un día más bien gastadito, bien vivido, así que mientras haya trabajo, pues son bendiciones de Dios, así que ya nos hace feliz el trabajo. Fabricio, ¿qué tal tu cuarentena? ¿Cómo la has estado pasando ahí encerradito en tu casa? Sabes que bien, conociéndome con mi familia, porque en realidad a veces pasamos de la casa y hay ciertas cosas que uno no les conoce. Hemos estado haciendo música, tú sabes que soy músico, la gente que sepa un poquito, yo soy músico, me he dedicado a hacer música, hice ahí una canción, la grabé con mis hijas, esta canción se llama Estaremos Bien, aprovecho en el YouTube, busquen Estaremos Bien, Evelyn y Fabricio, cantamos con mis hijas, una canción de optimismo de lo que queremos que pase después de esta cuarentena. Y haciendo otras cosas con mi grupo, con el grupo Liniza también, al cual yo pertenezco, y cantando con mi esposa, haciendo algunos envíos y todo, así es que un poco entretenido,
más metiéndome en el tema de la música, justo estoy en eso, dedicando mi cabeza a eso. Pero eso es lo bueno de saber este talento, ¿no? Que puedes seguir creando, puedes seguir escribiendo. Para que nazca tu talento musical no necesitas nada exterior, sino simplemente inspiración, una buena guitarra. Exacto. Y tú tranquilo puedes quedarte de cuarentena de largo, ¿no? Claro, y entretenido. Para mí la música es súper entretenida. Sabes que el día de ayer en la noche me agarró la desesperación. Yo me dormí aquí una vista muy... Estaba todo apagado y de repente me desperté y tenía una postal de Quito así en la noche preciosa. Y sabes que me dio desesperación no poder salir. Me agarró una angustia muy, muy fea ver todo bonito afuera y no poder salir. Pero ya se sobrepasó. El día de hoy he pasado metido en la guitarra, en la música, grabando, haciendo cosas, así es que ya la cabeza se relajó. Chévere. Oye, tú tienes una hermosa vista de Quito. ¿Puedes indicarles a todas las personas que en este momento están conectados la vista que tienes desde tu casa de la ciudad de Quito? Allá atrás está el panecillo. ¡Qué hermosa! Acá la Avenida Naciones Unidas, ella está hacia el norte de Quito y yo estoy detrás del Estadio Olímpico. Así es que hay una bonita vista. Hermoso, privilegiado lugar para poder pasar esta cuarentena ahí sentadito en esa pequeña terraza que te veo, espectacular. Yo pasaría ahí feliz, contento de la vida. O sea, de hecho, aquí tú ves las sillas, aquí desayunamos, aquí tratamos de almorzar y todo para no estar cerrados. Chévere, pero con tremendo panorama cualquiera se queda pero contento. Es que está bellísimo el paisaje que tiene el Fabri a disposición. ¡Qué envidia! Sana envidia, Fabri. Sí, es bonito, es bonito. Eso ha ayudado un poco a relajarnos, porque en realidad el encierro es fuerte. ¿Ya llevamos cuánto? ¿40 días? Vamos para los 2 meses ya, ¿no? Vamos para los 2 meses. Qué locura. Más o menos. O sea, empezamos desde el 16 de marzo la cuarentena. Y ya vamos más de un mes. Vamos ya claro. Más de 40. Muchachos, muchos se preguntarán qué vamos a hacer ahora con nuestros invitados. El tema de hoy noche, a ver, déjenme ponerle por acá un poco de sazón a la cosa. El tema de hoy noche, señoras y señores. Historias de terror. Fantasmas. El cuco. ¿A qué le tienes miedo, Fabricio Espinosa? A casarme de nuevo. Ya me he casado 2 veces. Magus Rodas, ¿a qué le tienes miedo? A hacerle enojar a mi madre. A eso sí le salgo huyendo porque me ha de dar un chancletazo. ¿Ustedes han escuchado últimamente que han estado apareciendo ovnis en el aire, extraterrestres? ¿Creen que esto es real o es una cortina de humo estadounidense para desviar un poco la mirada de la gente y que dejemos de preocuparnos tanto por el coronavirus y nos preocupemos por los extraterrestres que nos vienen a colonizar? La verdad yo estuve leyendo un poco del tema, realmente me llegaron un montón de videos. Lo interesante es que no son videos fabricados o videos producidos por el lado estadounidense, sino incluso videos de personas, gente normal, que está en Perú, por ejemplo, en Lima. Hay un video muy interesante de un avistamiento a pleno día. ¿Ya? Es un señor que está llegando a la gasolinera haciendo cola para poder abastecerse, porque ya le toca de ley al señor. Hay una cola tremenda y mientras el señor espera a plena luz del día y con un solazo, se ve claramente un montón de luces en el cielo y, o sea, la velocidad a cómo se desaparecen y cómo se deslizan, no es imposible que sea algún tipo de avión, pero los aviones no se mueven en ese sentido. Entonces, sí llama la atención y según lo que yo estuve leyendo, actualmente estamos en una época con la mayor cantidad de reportes y publicaciones en redes sociales con videos de avistamientos de ovnis. Entonces ya no le veo tanto como un tema de Estados Unidos, sino realmente algo que está manifestándose. Yo dije, vas a decir, estamos en una época de ¿cómo se dice? Apareamiento. Apareamiento extraterrestre. Y vienen a aparearse acá al planeta Tierra, a mezclarse con seres humanos. Claro. Oye, pero ¿no han tenido ustedes experiencias? ¿No han visto cosas raras en el espacio? A ver, yo les puedo contar algo así rapidito. No sé si me vayan a creer loco que me estoy burlando. Mis hijas se burlaron en realidad. ¿Ya? Ayer fue, o anteayer en la noche,
estábamos durmiendo. Y como ahora todo el mundo se está acostando tarde, no sé si es mi idea, pero estábamos acostándonos 1, 2 de la mañana, en fin, 3 de la mañana. Entonces nos acostamos y estábamos durmiendo. Ustedes ya vieron, este es el balcón de mi dormitorio, entonces tengo una vista y todo el asunto, pero obviamente en la noche se cierran las cortinas porque a través del vidrio pasa el frío y todo. Entonces estábamos durmiendo y de repente se escuchó que algo como que se... A ver, ¿cómo les explico? Es que no se me van a creer, loco, pero es la verdad, les prometo así. No importa, dilo, cuenta. En estos días, Y Fabricio. anteayer, Anteayer, en la ya. noche. Ah, Y de caramba. repente sentimos como que algo vino, era como un sonido de un avión pequeño. ¿Cómo te y se quedó aquí al frente de la ventana, una cuestión así. Y nos quedamos viendo con mi esposa así, qué raro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y estaba como estacionado ahí. O sea, era un sonido, ¿cómo te explico? Bueno, en fin. Entonces, y de repente hizo y se fue, loco. Se fue para. Y con mi mujer nos quedamos mirando y los dos dijimos al unísono, ¿qué fue eso? ¿Una nave espacial? Era como cuando... ¿Tú has visto cuando aterrizan las naves en las películas? ¿Sí? Y después era algo así, era súper raro, no, que estuvo O súper sea, raro. ¿tú crees sí Todavía que, no sé qué es, ¿tú crees, pero no puedo explicar por qué y cómo se dieron las cosas. ¿tú crees que sí fue un encuentro ovni? ¿Llegó un ovni a tu ventana? ¿Sabes que he visto unas 2 o 3 veces algo curioso? Cosas curiosas. Yo viví algún tiempo en Chile y una vez en Santiago, fui a Santiago, y en el aeropuerto Pudahuel en Santiago, está fuera de la ciudad, camino hacia Viña, yo vivía en Viña del Mar, y saliendo de Santiago, camino hacia Viña, vimos algo muy curioso porque decíamos, era un avión supuestamente que estaba en el aeropuerto, pero estaba al otro lado, hacia la ciudad, y de repente se quedó estacionado y nos llamó muchísimo la atención, demasiado grande para ser un helicóptero, ¿ya? ¿Ya? Entonces nos llamó Sí, muchísimo la sí. atención, pero lo más curioso de eso fue que nosotros estábamos, mi cuñado, mi esposa y yo, estábamos los tres, y nos quedamos mirando así súper raro, y de repente este famoso como helicóptero, como había una cuestión rara, hizo un giro y se desapareció, se hizo una luz hacia arriba, se alejó rapidísimo, una cuestión súper rara. Todavía no sé qué explicación hay a eso, pero éramos 3 personas que vimos, ¿no? O sea, no es que ya lo vi solo. Algunos dicen que son estos drones de Google, que andan por ahí mapeando el mundo, mapeando los países. Otros en cambio dicen que sí, son extraterrestres, otros que son experimentos. La verdad no se sabe en concreto, pero lo que sí en concreto sabemos que sí existen son los fantasmas. Y por eso le tenemos aquí en nuestro set a la Magus Rodas, quien es especialista. Cuéntenos un poquito de usted, Magus. Fantasmóloga. Usted es media casa fantasmas, ¿no? ¿O cómo es la cosa? A ver, ¿cómo te explico? A ver, verás, dentro de una de las carreras que yo estudié, porque obviamente estudié 2, entonces dentro del pensum de mis estudios, tuve que estudiar durante un año completo para psicología. Y como me gustó tanto el tema, de hecho, yo pertenecía al comité de parapsicología del instituto donde yo estaba estudiando. El Comité de Parapsicología Núcleo de Pichincha. Claro. Asociación para psicólogos de Pichincha, profesionales. O sea, sabes que la verdad... ¿Qué es que gradúan con una sábana? ¿Cómo es el tema? No, o sea, yo me gradué como terapista, realmente. Yo me gradué como terapista en ciencias ancestrales. Pero dentro de todas estas ciencias tienes que entender cómo funciona el tema energético después de la muerte. Por lo tanto, tienes que estudiar parapsicología y experimentar cómo es, lo que se siente, qué se puede ver. Incluso dentro de mi carrera todos nos sometían un poquito también a exámenes que puedes encontrar en el internet. Por ejemplo, el test para medir el tipo de psicoquinesis que cada uno tiene, que es el test de las cartas Zener. Como puedes encontrar también la fotografía de Laura, que se puede hacer con el GDB, que lo que hace es sacar una fotografía. Cristiano, ¿qué significa en cristiano eso? La fotografía de Laura. Bueno, eso sí, mi vecina sí le he visto unas par de fotos que tiene ahí, pero lo del no GDB. De Laura, sino del aura que tienes tú. Es decir, el color y ¿cómo te explico? El color y el tamaño de tu cuerpo energético, porque en sí,
el ser humano no solamente tiene materia, o sea, no tiene solamente el cuerpo físico, que es el que podemos ver y el que usamos en este plano, sino que aparte de eso tenemos 7 cuerpos etéreos. Es decir, nos componemos de materia y 7 cuerpos de energía que se encuentran en dimensiones totalmente diferentes a la presente, a la que tú estás aquí y a la que normalmente visitas cuando estás en el subconsciente o el sueño profundo o el sueño en el que estás semidormido. Magus. Pregunta, Fabricio, tú. Magus, ¿qué es lo que sucede cuando uno ve un fantasma? O sea, ya les voy a contar, porque yo sí he visto. O sea, no sé si es locura, no sé, no sabría decir. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué se le puede ver? A ver, normalmente los fantasmas se les puede ver por 2 razones. La primera es que la capacidad de la persona o sea, la capacidad de psicoquinesis o de clarividencia o clariaudiencia de una persona es más alta, o sobre todo tiene el tercer ojo mucho más abierto, que es uno de los chakras. Un chakra importante, no estoy hablando de otro ojo, sino del tercer ojo. ¿Cuántos ojos tiene el ser humano normalmente, Magus? Mande. ¿Cuántos ojos normalmente tiene el ser humano? Los físicos, 2. Solo 2. Bueno, a mí me han dicho 4 ojos, están equivocados. El energético aquí, ese a veces está medio tuerto, eso sí, porque algunos no pueden ver ni sentir nada. Y claro, otras personas que se ha dado ocasiones en las que uno está, por ejemplo, bajo efectos del alcohol, que obviamente estás más perceptivo porque no estás negándote mentalmente a la existencia de algo, sino estás con tu mente en un estado mucho más desinhibido, bajo efectos de drogas, que también ahí puedes traspasar cierto tipo de, a ver, ¿cómo te explico? Es como dimensiones, o sea, puedes llegar a... O sea, ¿qué dices que drogado uno puede traspasar dimensiones? Claro, o sea, tú puedes mirar o dejar abrir el canal para conectarte con algo. Por eso, por ejemplo, cuando se consume ayahuasca, tú te conectas con tus antepasados, pero no son, o sea, son muertos, de hecho. Entonces, con el efecto de drogas, muchas veces tú puedes pasar fácilmente de manera energética y tu conciencia se conecta fácil con eso. A ver, ¿qué tal si arrancamos y tú nos dices qué parte de esto puede ser realidad, no puede ser realidad, le das veracidad a la historia que nos va a contar a continuación Fabricio de su experiencia propia y un poco tú nos refuerzas de que esto se puede dar, qué tipo de fantasmas son, en qué circunstancias se aparecen y demás. Fabricio, cuéntanos, tú me decías que tienes una historia muy interesante en este sentido. A ver, ya hace algunos años, yo cantaba en un sitio que tiene algunos años y obviamente se manejan muchas energías. Es un sitio donde concurre mucha gente y las energías están siempre dando vueltas. Se habla de que la persona que está ahí, porque incluso ya mucha gente sabe quién es, era una persona que trabajaba ahí. ¿Nos puedes decir el lugar? No. No les puedo decir. Pero bueno, es un lugar de eventos masivo muy famoso, ¿así? Ya, exactamente. Ya, tal cual. Ya. Exactamente. Yo sí sé, ¿dónde? Ya. Entonces, resulta que yo había escuchado muchas historias porque en la noche se quedaba una persona, el guardia se quedaba a cerrar y se quedaba a dormir ahí. Y había un guardia moreno, raza negra, grandote. Y un día dijo, no me quedo a dormir más. Me agarraron de los pies y me botaron. ¿Ya? No. Luego otro guardia le pasó exactamente lo mismo. Entonces era curioso. Alguna vez estuve ensayando, una de mis hijas era pequeñita, y de repente nosotros la mirábamos desde el escenario que se peleaba con alguien por su muñeca. Entonces le decían, no, mi muñeca es mi muñeca, es mi muñeca. Entonces nos pareció raro. Pero hace algunos años estaba yo, este sitio tiene un solo ingreso, ya. O sea, no, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente puede decir, se fue por algún lado, ya. Este sitio tiene un solo ingreso, ya. Yo estaba parado en ese ingreso y mirando el escenario hasta el frente del ingreso, ya. Entonces yo estaba parado y de repente en la parte derecha, había muy poca gente ese día, en la parte derecha
se da la vuelta un tipo que estaba sentado en una mesa, se da la vuelta, levanta la mano y llama que le atienda. Entonces, yo me doy la vuelta, le llamo al salonero que estaba al lado izquierdo, le digo, por favor, ¿puedes atender al señor de la derecha? Dice, claro, y pasa por delante. Cuando él está pasando, se baja el de la cabina de sonido, el sonidista, que estaba detrás mío, se baja de la cabina, me dice, ¿y ya le atendieron al señor de allá? Le digo, sí, ahorita ya le mandaron, ya mandé a alguien para que vaya. Y va el tipo para allá y dice, ¿a quién quieren que atienda si no hay nadie? No. ¿Cómo que no hay nadie? No. Pues, pero si el tipo está ahí levantando la mano. No, dice, si no hay nadie. Y en realidad empezamos a mirar, había alguien detrás, una pareja estaba detrás de él. Le preguntamos, ¿usted vio a alguien aquí? Sí, estaba un señor ahí, estaba levantando la mano. Y empezamos a buscarle, ¿ya? No tenía para dónde salir. No tenía dónde salir. Entonces pensamos que detrás de él hay unos baños. Pensamos que entró al baño. ¿Ya? Entramos a los baños y todo. No había nadie. Buscamos debajo de las mesas. Nadie. Yo subí al escenario porque había un dúo cantando. Y les pregunté a ellos, ¿ustedes vieron a alguien? Sí, dice, estaba un señor apoyado ahí en el pilar de esa parte. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No tengo la menor idea hasta el día de hoy. Y con las personas que vimos esa vez, solemos recordar ese capítulo porque fue muy curioso. Fue muy curioso porque no solamente lo vi yo, lo vieron varias personas y no tenía dónde irse. Fabricio, pero tú dices que ya a estas alturas saben de quién se trata. Y ¿sí? claro. Un día estaba yo conversando con alguien que trabaja ahí también, que canta ahí también, y él me decía, bueno, todo el mundo sabe, sabe. No puedo decir el nombre porque hay mucha gente que le va a agarrar mala onda, pero la gente que trabaja ahí hace algún tiempo saben quién es. Entonces, alguna vez este amigo me contaba que a él le dejaron encerrado, se quedó dormido, se pegó los tragos y se quedó dormido en el camerino, ¿ya? Y no se dieron cuenta y le dejaron dormido ahí. Y él se quedó dormido. Él dice que un día, digamos, en la madrugada se despertó y trató de salir, pero de repente apareció esta persona que sabe quién es y lo describe, y cualquier persona que le conoce, porque hay mucha gente que lo conoció, y todos saben que es él, porque de repente ustedes se quedaban en la noche y escuchaban que caminaban en el escenario, que se servían tragos y cosas así, porque es un artista. Entonces, este amigo dice que estuvo ahí y llegó él, esta persona, este ente, por decirlo de alguna manera, llegó y se puso a conversar con él, incluso se tomó un trago con él. Se prendieron un cigarrillo, de verdad. Y de repente, claro, dice, yo estaba en la borrachera, despertándome, que me quedé encerrado, y me puse a conversar con él. Me prendí un cigarrillo, nos tomamos un trago, y de repente él cogió y se atravesó la pared, y en ese momento él reacciona, y se da cuenta que estaba tomado, y empieza a acordarse lo que vivió. O sea, ¿por qué yo estaba conversando con él si el tipo no está aquí? Él, de la desesperación, rompió una claraboya y se salió por la terraza. No. Este tipo de cosas pueden darse, Magus. O sea, que un fantasma se siente a libar con una persona de este planeta. No digo que se pusieron ahí a chupar, pero él dice que se tomó un trago y él le acompañaba, y el tipo le acompañaba. Hay fantasmas alcohólicos, Magus, que siguen bebiendo aún estando muertos. Claro, imagínese el fantasma, me da un whisky y un trapito. No, pues se le riega todo, ¿no? Y una lavacara para todo lo que caiga. Claro, una lavacara y un whisky. A ver, verás, esto tiene bastante lógica. Porque tomemos en cuenta que justo va uno de los puntos que yo te dije. Cuando uno está bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga, algo que te desinhibe o te quita todos los paradigmas que tenemos en la cabeza de no existe esto, esto no pasa, no esto, no el otro. Cuando estamos bajo ese efecto, tú estás de lo más tranquilo y te olvidas de esos temas. Entonces tienes una percepción o una conexión más alta. Segundo, el otro tema es que es una persona conocida. Las manifestaciones de personas conocidas son mucho más fáciles porque normalmente son energías que estamos acostumbrados a recibir. Por lo tanto, nos inspiran confianza y por lo tanto no les vamos a tener rechazo si los vemos. Y como otro punto interesante es que si el señor estuvo bebiendo y se quedó de madrugada, lo más seguro es que se despertó dentro de las horas negras. ¿Qué son las horas negras? Desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana son las horas más oscuras de la noche. ¿Qué es lo que pasa durante estas horas? Por ejemplo,
las brujas nunca trabajamos, al menos las brujas blancas, nunca trabajamos dentro de estas horas, porque en estas horas... Ay, no. No, sí está activado. No, sí, no, te estaba diciendo que nunca trabajan el 1 de mayo, nada que ver. Claro. No, el 1 de mayo, no. Eso sí, ahí a veces nos echamos a la pera, pero no, a ver, ya, hablando en serio. Normalmente dentro de estas horas nosotros no trabajamos ningún tipo de magia. ¿Por qué razón? Porque en estas horas es fácilmente traspasable o se rompen las dimensiones y es momento en donde se deslizan todo tipo de entidades, sean bajas, sean desencarnados, como el fantasma que vio tu amigo, o sean entidades buenas que custodian todo este tipo de cosas. Entonces, es muy factible que se haya dado y obviamente el fantasma que está ahí está repitiendo rutinas típicas de su vida. Es decir, subirse al escenario, tomarse un trago, compartir con la gente, porque el fantasma no pasa más de eso, sino que de repetir lo que le pasó. Muchos se quedan atrapados en su momento de muerte, es decir, todos los días vuelven a repetir su muerte y no lo logran procesar y no entienden qué les está pasando. Entonces tiene bastante lógica lo que le pasó a este. ¿Y es el mismo fantasma, Fabricio, el que estaba forcejeando con tu hija queriéndole quitar la muñeca? Suponemos que sí. Suponemos que sí, porque es alguien que está ahí, o sea, las personas que trabajan ahí hace algún tiempo, que ya conocen mucho de esta historia, saben quién es. Hay artistas que han trabajado durante muchos años ahí y saben, y si alguno de ellos está mirando el programa, sabrá a quién me refiero. O sea, no es un invento mío ni nada. La gente que ha trabajado ahí mucho tiempo sabe, muchos de ellos lo conocieron. ¿Ya? ¿Un fantasma puede hacer eso, Magus? O sea, ¿puede ponerse a forcejear contigo? Claro, a ver, mientras más tiempo tiene atrapado un alma, después de haber muerto, en este limbo entre que se queda en el plano material y el inmaterial, tiene más capacidad de dominio de lo que hace con su energía. Por esa razón es que muchas veces hay personas que han dicho que los fantasmas les han agredido, les han golpeado o les han arrastrado, porque ellos ya tienen la capacidad de tocar no solamente la materia, sino también tocarte desde el lado etéreo. Entonces, sí, claro que puede ponerse a forcejear con una criatura. Y otra cosa, los niños son súper perceptivos a esto, porque si nos damos cuenta, a los niños no les hemos metido tantas ideas de que no existe el mundo paranormal, de que los fantasmas no existen. No, ellos son súper libres, ellos sueñan con dragones, con hadas, con fantasmas, con todo. Entonces ellos no se niegan a estas realidades y para ellos es fácil eso. A las personas que nos están escribiendo por la fanpage, pueden llamarnos, los teléfonos están en pantalla, pueden llamarnos, hacer las consultas que ustedes quieran, contar las historias de miedo que ustedes hayan vivido o hayan pasado. Ahí tienen los números de teléfono, pueden enviarnos una nota de voz vía WhatsApp para contarnos su historia o llamarnos directamente al teléfono que está en su pantalla. Para las personas que nos están escuchando desde fuera del país, recuerde 593, el código del Ecuador. Acá tengo un montón de saludos para Fabricio Espinosa, también para nuestra Magus querida, a la gente que está escribiendo vía Facebook. No podemos saludarles a todos porque nos demoraríamos un montón, sino que simplemente un saludo general. Gracias por estarnos viendo y escuchando. Entonces, regresando nuevamente al tema. Tú sí puedes pelear con un fantasma. Claro que puedes interactuar, pelear, forcejear con un fantasma. Puedes hacer muchas cosas. De hecho, si te soy sincera, yo he pasado algunas experiencias, algunas feas, traumantes, algunas. ¿Te has peleado con fantasmas? ¿Te has peleado con fantasmas? No me peleé, pero tuve una temporada en que había un visitante en mi casa que me jalaba de los pies y casi llegaba a botarme de la cama, de hecho. Y yo lo único que lograba hacer era agarrarme de las sábanas, de las almohadas y... Era mañana. Creo que no era fantasma. Fabricio dice, hasta mañana ya no puedo escuchar eso. No, sí, de hecho, o sea, son terroríficas porque tú sientes. O sea, eso creo que no era fantasma, Magus. Creo que no era fantasma. Yo creo que era otra cosa. Si alguien te agarraba las patas en la noche y intentaba botarte de la cama, creo que no era fantasma. Estabas equivocada con otra cosa. No, sabes que en ese rato sí era fantasma porque en ese tiempo yo estaba viviendo totalmente solita. Mi mamá le dieron el pase para irse a trabajar por Esmeraldas. Entonces yo pasaba 10 días sola, 4 días en compañía.
Entonces, claro, tenía un buen tiempo de estar viviendo sola. Y, por ejemplo, en esa temporada justo estaba yo manteniendo estudios bastante fuertes con el tema de aprender a ser medium. Porque en el comité de parapsicología, con los exámenes que nos hacían, descubrieron que tengo una sensibilidad bastante alta y para mí es fácil conectarme con este tipo de entidades. Pero usted no puede ser medium, brujita. Usted es chiquito, usted es small a lo mucho. Yo creo que de extra small no me paso, la verdad. De extra small Como no había una brujita que era tan pobre, pero tan pobre que no tenía ni medium. Sí, por ahí puede estar yendo mi tema. Pero, o sea, a la final tenía un buen entrenamiento porque durante todo el tiempo que hacíamos rastreo de parapsicología, normalmente las personas sensibles, que las mujeres somos mucho más sensibles que los varones, eso sí, nos enviaban a rastrear o a buscar cosas. Entonces, entre tantas salidas, alguna vez en cambio de mis momentos divertidos con los fantasmas, fue una vez que un fantasma le agarró la gracia a lanzarme monedas. Momentos divertidos con los fantasmas. ¡Qué buen segmento! Bienvenidos a su segmento Momentos divertidos con los fantasmas. O sea, sí, a la final te da chiste, porque imagínate esto El que estás fantasma rastreando entretenido. una entidad. Imagínate estar tratando de rastrear una entidad en una casa de una persona que te llama a pedir ayuda porque tiene problemas, porque está asustado, porque no le dejan dormir y se enferma. Entonces uno va a rastrear esta famosa entidad. Y resulta que cada vez que tú caminas empiezan a lanzarte monedas. Magus, Monedas antiguas. y Magus, aquí una pequeña pausa, vamos a un pequeño corte, menos de 30 segundos, volvemos con ustedes. Pequeño corte, pausa y volvemos, muchachos, no se desconecten. Estamos de vuelta, señoras y señores, regresamos, simplemente reiniciada del sistema y ya estamos por acá. El Fabricio todavía no se nos conecta, le voy a mandar un mensaje, capaz se quedó ahí colgado un ratito, le voy a mandar un mensaje de voz diciéndole que tiene que entrar al nuevo link. Mientras tanto, mi Magus, síganos contando, nos habíamos quedado en que se divierte usted con los fantasmas. No, no es que me divierto con ellos, pero la verdad es que me gusta mucho la adrenalina que produce el salir a buscar en grupo un fantasma, o sea, el confirmar que existe. Hay un montón de maneras de confirmar que existen y de hecho cuando ellos encuentran a alguien apto con quien manifestarse, no lo dudan y lo hacen de diversas maneras. O sea, ellos hacen muchas veces, cuando eres sensible, lo que hacen es permitirte sentir qué es lo que ellos sintieron. Acá esa es una manifestación fea. Hay personas que nos están escribiendo y obviamente se quedaron sorprendidos igual que yo al escuchar por primera vez que hay alguien, nos dice, es la primera vez que escucho que alguien se divierte
con un fantasma. Bueno, sí, esa fue la única vez que en verdad fue para mí chistoso. ¿Chistoso? ¿Y te parece chistoso? Esa experiencia en especial, sí. ¿Por qué razón? Porque fue muy gracioso el ir caminando y que un fantasma te empiece a lanzar monedas. Y me pegaba monedas, me daba con las monedas o en los pies o me pegaba con las monedas en la barriga. Entonces sí te resulta gracioso porque estás en medio de una casa a oscuras, porque obviamente apagas las luces, desconectas los breakers para que no interfiera la electricidad, o sea, la vibración de la electricidad en los aparatos de rastreo. ¿Ya? Y a la final se volvió un poco cómico porque íbamos en grupo y me pusieron como siempre a mí con una compañera muy sensible también, adelante a rastrear. Y a ninguna persona más le pegaban con las monedas, sino solo a mí. Entonces, claro, todo el mundo empezó a reírse, porque a la final el fantasma me estaba dando una paliza con monedas de 1 centavo. Me lanzó monedas de 1 centavo durante todo el recorrido. Y no era doloroso, sino que de pronto yo iba caminando y tenía un golpe en el cuerpo, sentía que sonaba algo en el piso cerca de mis pies. Entonces, claro, en el momento de tensión que tú estás en una casa a oscuras con la gente rastreando, que te empiecen a lanzar monedas, no sé si fue risa nerviosa o resultó para mí divertido, pero yo empecé a reírme y cogía las monedas y trataba de decirle, que le decía, ya basta, y no paraba y me seguía lanzando monedas. Entonces yo seguía recogiendo las monedas y lanzaba al ¿Y vacío de otra dónde vez. sacaba estas monedas el fantasma? Eso es lo interesante y lo inexplicable. Esta casa estaba por el sector del Panecillo, está todavía ahí, porque no se ha derrumbado, sigue ahí, está en el Panecillo, de una señora que nos reportó que ahí había vivido su padre y era un señor muy avaro y tenía enterrado dentro de la casa los típicos entierros de monedas, de joyitas, de cosas así, que ellos nunca se atrevieron a desenterrar porque tenían muchísimo miedo de que el padre se manifieste en contra de ellos por desenterrar los tesoros de él. Entonces, nosotros supusimos que este tipo de monedas o cosas era su manifestación a pedirnos que nos alejemos de la casa porque ahí estaban los entierros de su vida, ¿no? De su vida pasada antes de morir. ¿Ya? Y resulta que también fue sumamente interesante porque después de pasar esta etapa de sentir golpes con monedas, realmente ahí vino una parte mucho más desagradable, porque la hija primogénita de este señor falleció también en esta casa. Y esta señora tuvo una muerte un poco dolorosa. ¿Ya? Realmente cuando tú vas a rastrear un fantasma, nunca te dicen qué es lo que pasó en la casa para que tú no te predispongas a sentir cosas. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que entramos en la casa y después de esta experiencia yo empecé a tener muchísimo dolor de estómago, en la boca del estómago. Realmente empezó a ser un dolor insoportable que llegué al punto de tener que sentarme en la oscuridad porque ya no podía más con el dolor. Y como ya me puse en un punto bastante crítico, el profesor que nos guiaba en este grupo, lo que se le ocurrió preguntarle a la señora dijo, bueno, ahora sí necesito saber cómo fallecieron las personas de esta casa. ¿Ya? Y ahí fue mi mayor sorpresa porque resulta que la hija primogénita del señor que tenía los entierros en la casa falleció con cáncer de estómago, padeciendo dolores insoportables de su estómago. ¿Ya? Entonces, en ese momento mi conexión fue con esa persona y esa persona me hizo sentir lo que ella sentía cuando falleció, el dolor del estómago. Creo que ya llegó nuestro Fabri. ¿Qué le pasa al Fabricio? Fabricio creo que está en una bronca con los perros o los perros son en tu departamento, Magus. No, mis perros están también en cuarentenados en el cuarto con mi mamá. ¿Qué pasa, Fabricio? Lo que pasa es que se desconecta el internet y llega una hora en que empieza a fallar y estaba apagando todos los dispositivos que están con el wifi. Aquí se queda todo el mundo sin internet, estoy en transmisión. Todo el mundo se queda ahí. Nadie usa el internet, solo el Fabri. ¿No tiene algún fantasma que lance voz de 100? ¿Que me lance qué? Billetes de Bonos. 100.
Bueno, por ahí hay algunos fantasmas que no han aparecido en esta crisis y que están lanzando bonos y pagando deudas y cosas así. Pero Bueno, fuera que algún fantasma me hubiera lanzado unos buenos billetes que hasta ahora, ahorita me estarían cayendo muy bien. Mira, yo te cuento una anécdota. Dime. Esto pasó más o menos en el año 2005. No, 2004 ha de ser. Yo trabajaba en aquella época en la Mega con el Pato Borja. Y esta anécdota que les voy a conversar me pasó juntos con el Josema. Estábamos los dos grabando en la cabina, ¿no? Y obviamente la cabina de locución tiene este vidrio que divide los dos ambientes para la cabina de locución. Él se encontraba grabando y a mi espalda tenía unos vidrios que daban a la calle. Es justo en la radio que daba en la 12 de diciembre y Colón, en el edificio El Queso que le dicen, en el cuarto piso. Y yo 12 de octubre. Sí, en la 12 de octubre. ¿Yo qué dije? ¿Qué cambiaste de mes? 12 de diciembre. Es que con esto de la cuarentena ya uno no sabe. No sé en qué fecha estoy. No sé dónde estoy. 12 de diciembre, 12 de octubre. Da lo mismo. La de abajo es la 6 de diciembre, ¿no? ¿O cómo es la de abajo? La 6 de diciembre. Sí. Y la de abajo. Artigas. Y la de arriba, 12 de octubre. 12 de octubre, de ahí va la Coruña y la Colón y la González Suárez. ¿Cuál habrá sido ese maldito que le puso? No pongámosle nombres a las avenidas con fechas de meses para que se confundan. La de la América era que le pongan otra fecha. Hay la 10 de agosto más arriba, pues. Claro. Y más allá está la 9 de octubre, más abajito. Más allá la 5 de junio. Súper creativos los señores que ponen los nombres. Este Bueno. es septiembre. Inauguremos esta nueva avenida Doctor Yunda. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué fecha llevamos? Hoy llevamos 2 de mayo. 2 de mayo, avenida 2 de mayo. Solucionado el problema. Y entonces Listo. estábamos grabando y el Josema estaba así grabando cuando se queda así como sorprendido al micrófono porque él veía a mi espalda el vidrio. Y yo veo el reflejo en mi ventana, en el vidrio que dividía la cabina, de una mano haciéndonos así. Chao. Au. Pero los dos, y él me dice, ¿estás viendo lo que yo veo? Yo, sí, estoy viendo. Y era cuarto piso, o sea, debía de estar flotando la persona que estaba atrás para saludarnos. Nos quedamos locos. Al siguiente día, el Pato estaba haciendo el programa, pone la canción y empieza a sonar la canción al aire, y el canal de la consola, enfrente de él y de todos los invitados que estaban, empieza a bajarse. En ese momento sale todo el mundo de la cabina asustado. ¿Qué pasó? Yo sentí un grito, ¿no? Cuando salgo del estudio de grabación, ¿qué pasa? Cuando todo el mundo sale asustado, desde el mismo Pato Borja salió, pero directico a encerrarse en la gerencia y no quería saber nada de lo que estaba pasando. Porque empezó a ver cómo se empezó a bajar el canal y les dijo a todos, miren lo que está pasando. Y todos se quedaron así. Y salieron corriendo. Y luego de un momento volvió el canal al tope. Y la radio volvió al aire. Esto, ¿cómo sucede? ¿Cómo se llaman este tipo de fantasmas, Magus? A ver. Que no les gusta la radio. Este fantasma les estaba diciendo, ya cállense, por favor. Bueno, en fin, este tipo de manifestaciones normalmente se las conoce como poltergeist, o son tipo de fantasmas que les gusta o se divierten haciendo jugarretas, haciendo bromas. Entre esto no solamente los fantasmas, sino las entidades de naturaleza como los famosos duendes. Entonces son los típicos que te hacen ese tipo de cosas. Te bajan o suben volumen de los equipos. También son del tipo de juguetones que te esconden cosas. Lo típico que estás en la casa y de pronto ya no encuentras tus llaves y tú te acuerdas de haber puesto en una mesa, vas a esa mesa y no está. Y luego vuelves y dices, pero yo acabo de ver que no estaba aquí y ahora sí está. Esos son los típicos poltergeist. O sea, son juegos, bromas que hacen los fantasmas para hacerse notar, para de alguna manera hacerte entender que están ahí. Y muchas veces lo que tratan es de interactuar pidiendo ayuda, porque ni ellos mismos están conscientes de qué les pasa. Entonces tratan de utilizar aparatos, cosas para hacerse notar y decir, estoy aquí, necesito ayuda. El problema es que, claro, nosotros no podemos oír 100% lo que ellos piden y lo que necesitan para ayudar. Tú dices, Magus, que los fantasmas no tienen conciencia de lo que les está pasando, no saben dónde están,
O sea, no es como que Exacto. piensan, meditan, razonan, le voy a hacer tener miedo a este man. 21 horas. No, no. No, no, normalmente no. O sea, eso dentro de la parapsicología no se considera como parte de lo que hace un fantasma, porque el fantasma tiene una parte repetitiva de su vida, o sea, repite episodios, repite cosas, comportamientos. Lo que sí, hay cosas que están comprobadas y es que se sabe que los fantasmas, cuando tienen muertes violentas o se niegan a morir, normalmente el momento en el que ellos fallecen no se dan cuenta de que el cuerpo físico ya no lo tienen. Ellos se siguen viendo como personas, pero no se dan cuenta que el resto ya no les vemos. Entonces ahí es donde empieza el asunto de la manifestación, del hacerme Magus, sentir, estoy aquí. Magus, tú Dime. dices eso y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? De que se niegan a irse y todo. ¿Cómo, ¿Cómo se ha llegado a saber esto? ¿Alguien ha regresado de ese punto como para decir, sí, esto es lo que sucede? ¿O son cuestiones, los estudios? ¿Cómo funciona el tema? Algunas personas, no son muchas, pero sí hay personas que han tenido experiencias de haber fallecido por cierto tiempo, haber estado durante este tiempo conscientes y ver lo que les está pasando y no poder comunicarse. Y claro, han sido declarados, por ejemplo, por hospitales o por médicos, muertes, y que después del tiempo que se ha considerado que están muertos, han regresado. Entonces, ¿Cómo es el muchas catalepsia? veces... La persona que tiene catalepsia llega a ese punto o simplemente queda en stand-by, queda ahí como reseteándose nomás. A ver, realmente la persona que llega en catalepsia, de lo que yo entiendo, no llega a ese punto, porque el cataléptico no les llegan a declarar médicamente muerto, o sea, eso no hay, pero sí están las historias declaradas incluso de niños que tuvieron accidentes graves, fallecieron en un hospital, el médico declaró hora de muerte tal y han pasado unos pocos minutos y ellos vuelven. Entonces, normalmente todo este tipo de personas reportan las mismas experiencias, el haber visto una luz o el haberse visto a ellos mismos acostados ahí muertos sin poder comunicarse y tratar de topar a la gente y pedir ayuda, o el haber tratado de acceder a esta luz, pero antes de irse a esta famosa luz se cierra ese túnel y vuelven al cuerpo. Entonces, más o menos por ahí se basa este tema de que los fantasmas se quedan atrapados y quieren pedir ayuda, porque ya ha habido casos reportados de gente que regresa y pasó esta experiencia. Oye, hace algunos días yo visité a la Magus, fui a verle a su consultorio, a su consultorio brujiliquístico, y porque me pasó una situación bien complicada. Pero antes de contar esa situación, ahora que tú decías lo que les pasó, que bajaron el volumen de la consola, ¿será que hay algunos fantasmas que no les gusta la música? Porque a mí me pasaba en un sitio que yo cantaba, que era por la Floresta, un restaurante, y yo me paraba a cantar y de repente, ¿y sabes qué era lo más complicado, lo más extraordinario o raro? Tú hablas de la consola que tiene el potenciómetro de arriba hacia abajo, ¿cierto? Sí. Okay. Que es un poco más fácil manipularle. Yo tengo una consola pequeña que son perillas, que tienes que girarlas. Entonces es más difícil que te bajen el volumen, ¿ya? Entonces de repente estaba yo cantando, sucedió varias veces. De repente estaba yo cantando y me bajaban la perilla y quedaba en cero, pero la bajaban así, en cero. Trato de tomarlo, no sé cuál sea la reacción correcta para cuando a uno le sucede eso, pero yo trato de tomarlo con humor. Nos reímos, yo trabajo con mi señora, los dos nos reímos, aparte que mi señora tiene una capacidad, es muy perceptiva en este sentido, y lo tomamos con humor, nos reímos y no le tomamos mucho en cuenta. Incluso hay muchas historias que nos han pasado y que ya les hemos dejado pasar. Pero ¿lo correcto es tomar de esta manera o lo correcto es asustarse? ¿O lo correcto es tomar como hay alguna gente que dice sí, que coge una correa y habla malas palabras, insulta y bota? Es que son leyendas urbanas, ¿o estoy equivocado? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Exacto. ¿Cómo reaccionar, Magus? A ver, el primer punto y el más importante a todas las personas que pueden tener contacto o pasar un episodio de estos. El primer punto y el más importante, mantener el control. Si tú pierdes el control y entras en pánico, estás mucho más indefenso frente a una entidad.
¿Por qué razón? Porque el rato que tú entras en pánico, estás en un estado en el que emocionalmente estás inestable. Y eso te permite, o más bien dicho, le estás permitiendo al fantasma acceder a ti. Porque así como ellos no podemos decir que van a razonar, pero ellos sienten tu vibración. Y si tú vibras en pánico, estás totalmente débil y para ellos es mucho más fácil atacar. Entonces, regla número 1 en parapsicología: cuando tú vas a hacer un encuentro con algún fantasma, el miedo tiene que ser controlado al máximo. Eso no significa que no tengas miedo, pero tienes que aprender a controlar tu reacción, al no entrar en pánico. ¿Ya? Segundo, hay fantasmas que se alimentan de la ira. Por lo tanto, si tú te pones a insultar, a coger una correa, a ponerte histérico, estás alimentando esa energía. Y por lo Pero tanto, es correcto lo que yo les digo, Shafa, eso de que tienen que revolear una correa, que Sí, tienen sí, que insultar. yo he escuchado eso de que tienes que decir muchas malas palabras, ¿no? Fantasma, hijo de la gran flauta, lárgate a la casa de la besta. Métete la sábana por donde te entre. Y que esto hace que los fantasmas huyan, o sea, que se vayan. Eso es lo que siempre se ha escuchado. No, eso es lo que te digo. Hay tipos de fantasmas. Hay fantasmas que se alimentan de tu ira. Y si tú te pones bravo y haces esto, le estás alimentando energéticamente. ¿Y qué es lo que va a hacer este tipo de entidad? Te va a buscar cada vez que necesite recargarse, te va a provocar para poder alimentarse de ti. Y toma en cuenta que cuando esto sucede, la persona queda bastante afectada. Quedas débil, te enfermas, ahí vienen los famosos mal aire, que tienen un montón de enfermedades inexplicables, los médicos no saben qué son este tipo de contactos. Entonces, lo que tú menos debes hacer es tomar contacto con eso. ¿Por qué razón? Si tú sientes una entidad y le empiezas a insultar, le estás confirmando que está ahí y que tú la sientes y estás dando el permiso de contacto. Si tú le ignoras y continúas manteniéndote tranquilo, simplemente tratando de salir del sitio donde esa entidad está, esa entidad no se da cuenta que tú le estás sintiendo y que tú sabes que está ahí, por lo tanto no le das un permiso de contacto contigo. Eso es lo importante. Tenemos el contacto. Un sitio para alguna vez te pregunté esto, un sitio para refugiarse, un cementerio o una iglesia. Para refugiarse, a ver, menos presencias o donde sea más liviano como para refugiar. A ver, yo te soy sincera, yo prefiero entrar a un cementerio que refugiarme en una iglesia. Sí. ¿Por qué? Sí, señor. ¿Por qué? Porque normalmente porque en el cementerio no das limosna. Porque nunca llevo para el diezmo. No, ya hablando en serio, ¿por qué razón? Normalmente, cuando vamos a una iglesia, siempre vamos no solamente por la pérdida de una persona, sino porque normalmente vamos también con la pesadez de los problemas diarios y votamos energéticamente, votamos muchas cosas. Incluso ustedes deben haber visto que en las iglesias la gente un poquito más de campo, la gente un poquito más humilde, coge la vela y se pasa por el cuerpo y la ofrendan y la prenden así. O sea, yo he visto eso con cerveza y no en esos lugares, en otros. Claro. Y las ofrendan al público. En otros lugares que también dan mal aire. Y que no te cogen los fantasmas, sino te cogen otro tipo de personas. Claro, exactamente. Donde ahí el diezmo sí es grande. Ahí les da buen aire, no mal aire. No confundamos. Buen aire es una cosa y mal aire es otra. Pero o sea, en una iglesia, cuando tú prendes una vela con la que te limpiaste, estás prendiendo toda la energía pesada. Eso es una forma de limpiar a una persona. Entonces, por ejemplo, tú tienes un problema, estás muy cargado, coges una vela, te pasas y la prendes y te estás limpiando porque el fuego limpia. Pero al ponerla en una iglesia con el llanto de las personas, con la tristeza, el sufrimiento de la gente, que muchas veces vamos y vemos a alguien orando con mucha fe, pero está en llanto, en desesperación, está emanando todo eso y todas esas energías se quedan en la iglesia. Entonces, yo prefiero estar en un cementerio, que normalmente es un espacio abierto,
en el que si bien es cierto vamos a llorar a nuestros muertos, pero no está cerrado. Entonces cualquier energía que botamos se pudo haber liberado y se depura por medio de la naturaleza, mientras que en la iglesia no. En la iglesia vamos, sufrimos, rezamos y ahí se queda. Entonces, por acá me preguntan, Magus, ¿cómo uno puede saber qué tipo de fantasma le persigue? A ver, habría algunas maneras. Primero, el tipo de manifestación que tiene. Si es una manifestación violenta, que, por ejemplo, rompe cosas, lanza cosas que te pueden lastimar o te agrede mientras estás durmiendo, estamos frente a una entidad sumamente iracunda, violenta, peligrosa, que es preferible evitar romper el contacto y buscar la manera de limpiar el sitio donde se está manifestando. Y muchas veces puede ser por medio de la religión, traer un padrecito que te ayude a bendecir la casa, o utilizar imágenes religiosas como el arcángel Miguel, que es el que se encarga de llevarse mucho estas entidades. Ahora, si tú estás con una entidad en casa que, por ejemplo, te esconde cositas, que te hace bromas, que no te lastima, sabemos que es una energía sumamente tranquila, solamente se manifiesta, pero no te lastima. Hay gente que vive con fantasmas que incluso le ponen nombres. Hay Sí. gente que vive con fantasmas que le aprende, apaga la luz, le esconde cosas y todo, incluso hasta tienen nombres. Sí, ¿Ah, sí, sí, sí? y realmente Sí, conozco mucha gente que hace eso. Sí, y realmente el peor error que puedes cometer es empezar a familiarizarte con esto Ya solo y falta, darle espacio en tu casa. ya solo falta que empiecen la campaña Adopta un fantasma. Claro, Sí, sí, ya le no ponemos- compres un fantasma, adóptalo. No compres, adopta. No te asustes, ponle nombre y hazlo parte de tu familia. No, no lo hagas, Oye, no lo hagas realmente. No, Magus, Asociación Protectora de Fantasmas. Este fantasma que teníamos en la radio en la Mega fue una vez la Anaelita, que era la bruja de moda en aquella época, digámoslo así. Ajá. Y ella dijo que era un fantasma bueno, que era una niña, que tenía 8 años y que la dejemos, que no la saquemos de la radio porque ella cuida la radio. ¿Puede pasar eso? A ver, sí y no. O sea, ¿pueden trabajar de guardias los fantasmas? O sea, claro, sería como el Víctor de la Latina. Exacto, algo así. Verás, En este momento mientras- los guachimanes están cerrando la transmisión porque ya no quieren seguir viendo esto. Ahora es Ghost Chimanes. Guachimanes. empezó el momento de los gochimanes. A ver, mientras hay una entidad en un lugar, es obvio que es un poco más difícil que alguien acceda a este lugar, porque si un invasor entra a la fuerza, esta entidad lo que va a hacer es manifestarse, asustarle al invasor y se va a ir. De hecho, entre las cosas que hacemos las brujas es producir algo parecido sin necesidad de que haya un fantasma, sino hechizando unas brujitas de muñequitos en forma de brujitas, que les hacemos unos hechizos y permitimos que esto se proyecte como una entidad, por ejemplo. Pero cuando es una entidad real, el problema es el siguiente. Estamos manteniendo encadenada un alma que necesita descansar. Y por lo tanto, si nosotros le estamos usando para que cuide un sitio como que fuera un perro guardián, vamos a lograr que después esta entidad se vuelva violenta. Vamos a tener problemas legales más adelante, un juicio Es laboral. un Ghost Poodle. Juicio laboral por medio del fantasma, de hecho, porque lo que va a empezar a hacer es atormentarte. Ya no va a ser que estos esconder cosas. Tengo un sino va a mensaje de empezar voz. a agredir. Tengo la gente que ya se está empezando acá a comunicar con nosotros. Escuchemos lo que nos dicen. Debe. Rafita, buenas noches, saludos a todos los que están en la transmisión. A mí me pasó algo un poco de miedo. Yo vivía en una casa por Cumbayá. Hace muchos años, todavía era soltero. Y cuando dormía sentía que yo vivía solo, y cuando estaba durmiendo sentía que alguien respiraba al lado mío. Entonces, o sea, yo trataba de regresar a ver y no podía moverme. Sentía un frío helado desde la punta de mis pies hasta la punta de la cabeza que pasaba por toda mi espina dorsal. Y me daba, o sea, no me podía mover, me quedaba paralizado completamente. Eso me pasó muchísimas veces. Yo pensé que era algo no tan grave, hasta que una vez un amigo fue a visitarme
Y bueno, se hizo tarde y como en mi departamento donde yo vivía habían 2 habitaciones, yo me quedé en mi cuarto y a él le dejé que duerma en el otro cuarto. Cuando al siguiente día me dice, mi amigo me dice, oye, ¿y cómo así te fuiste a acostar al lado mío? Me dice, si estaba dormido y sentí que te acostaste al lado mío. Y le digo, no, si nunca me acosté al lado tuyo, yo dormía aquí en mi cama. El man Y dice, no, contento. si eras tú, si yo le topé la cabeza y tenía los churitos que tú tenías. Y le digo, no, Después loco, llevando el estás desayuno a mal. la cama. Yo nunca me fui a acostar contigo. Y el tipo nunca más volvió a mi casa, o sea, quedó así bien asustado. Después de un tiempo, eh, igual yo estaba durmiendo en mi cuarto y de repente sentí mucho ruido en la casa. Yo sentía que alguien estaba dentro de la casa. Pensé que me estaban robando, porque decían, hagan silencio que se va a despertar. Escuché esas palabras. Y de repente yo simplemente sentí lo mismo que antes. Sentí que alguien se apoyaba sobre mí y que no me podía mover, pero logré abrir los ojos. Y entre abiertos y cerrados mis ojos vi una sombra a mi lado izquierdo, en la puerta de la habitación. Una sombra negra con un sombrero. Y siento que le dije, ¿qué hace aquí? ¿Quién es? Y él me dijo, lo único que me supo responder es, no te preocupes, que yo te estoy cuidando. De ahí pasaron unos 2 o 3 eventos más iguales y ya nunca más volvió a pasar. Esa es mi historia. Magus. Wow. Bastante fuerte la experiencia del señor, es bastante fuerte. El último fantasma del Chimborazo era con sombrero. Con sombreros, no. Bueno, a ver, normalmente este tipo de entidades pueden ser antepasados, no muy cercanos, que nosotros no conocimos. La figura del sombrero puede ser de alguna persona que estuvo en la época en la que se utilizaban este tipo de prendas más frecuentemente y se quedan con ese tipo de figura, con ese tipo de aspecto. ¿Ya? Tomando en cuenta que si le manifestó que le está protegiendo, puede tratarse mucho de un antepasado lejano y que sabía que había algún peligro en casa y por eso se estaba quedando ahí hasta asegurarse de que su persona, su familiar esté seguro y pueda pasar las noches tranquilo. Pueden quedarse vestidos como la época en que vivieron, por lo del sombrero. O sea, de aquí un fantasma de unos 20 años va a aparecer con mascarilla. Con traje de seguridad. Plástico así. Ya no con sábanas, sino con un mameluco, así con capucha, con gafas y mascarilla. O sea, mira, los fantasmas no tienen una forma real, toman la forma de lo que ellos recuerdan. Y por eso te digo, muchas veces hay fantasmas realmente espantosos porque toman la forma del momento en el que murieron. Entonces, claro, tú puedes ver formas deformes y eso es lo que ellos recuerdan, lo último que recuerdan. Entonces, claro, hay fantasmas que mantienen la forma de su vestimenta. Hay fantasmas que incluso toman formas parecidas a lo que todo el mundo describe y dice esto es un duende. El duende, por ejemplo, tampoco tiene forma. Toma la forma de lo que quiere o sabe que tú puedes Toma la forma de DJ. No, toma la forma de algo que tú puedes percibir, que tú puedes procesar como imagen. E incluso fantasmas pueden tomar forma de familiares a los que tú quieres mucho para que no les tengas repelencia y les permitas acercarse a ti. Magus, los fantasmas son personas que fallecieron y digámoslo así, me corrige si estoy equivocado, y no pudieron subir al cielito, al paraíso entre comillas. ¿Sí? ¿Son personas que se quedan como que atascadas en una dimensión? Exacto, son personas que fallecieron y no culminaron el proceso de transición entre la vida y la muerte. Personas que no debían de morir aún, así. No, nadie, recuerda que nadie se muere en la víspera, todo el mundo muere en el momento en el que tiene. Solo el pavo se muere en la víspera. Sí, el pavo, pero él está fuera del tema. Pero de ahí en sí, un fantasma se queda atrapado en donde le tocaba irse y el plano material. Entonces se queda en la mitad del canal. No logró pasar a donde debe ir. Realmente si es que van al cielo, al infierno, no está comprobado porque no sabemos a dónde van.
Incluso hay la teoría de que son almas que están flotando hasta que reencarnen, aquellos que creen en la reencarnación. Entonces realmente es un momento en el que se quedan atrapados, ¿A porque cuántos, todavía pueden comunicarse. a cuántos no nos ha pasado esto de que en las vías hay en los accidentes se muere gente que todavía no debía de morirse, ¿no es cierto? Y se dice que estas personas, como murieron de esa manera, se murieron antes de hora, se quedan ahí. Y es por eso que cuando viajas en las noches se ve a personas en la vía alzando la mano. Ha habido historias de gente que ha subido por hacerle el favor y más adelante desapareció. Entonces, este tipo de ¿Hacerle el fantasmas, favor literalmente o hacer alguna bondad? Alguna cosa? yo creo que de las dos formas, depende del fantasma si se presta. Depende del favor que pide el fantasma. No ponte que sea uno de esos fantasmas, como dice la Magus, que le gusta divertirse y pagar Claro, plata por eso. claro. O ponte que es un fantasma que se sube y te invita a un trago, como el fantasma que nos contó el Fabri. Exacto. Un tío mío sabía contar una historia de esta vía llegando a Guayabamba, viniendo desde Ibarra hacia Quito. Ah, sí, sí, Pasas sí. el puente de Guayabamba y en esa cuesta, para llegar a Guayabamba, decía que siempre sabe estar un señor tipo 2:30 de la mañana alzando la mano para que lo lleven. Y en total, él un día, pues dijo, llevémoslo. En total que mi tío venía un poquito tomado los tragos. Estoy hablando en esa época donde la gente le gustaba manejar borracha. Digamos en los 90, ¿no? Que estaba Claro. medio cuando decían, yo borracho manejo mejor que sano. Entonces, Claro. No, sí me Prende manejo el piloto mejor. automático y a manejar. exacto. Entonces uno de esos días dice que como venía tomado, ha dicho ahora es cuando, o sea, no tengo miedo. A ver, súbete. Ha parado el carro, súbete. En total que él ha seguido viendo y le ha dicho, ha empezado a conversar con el fantasma, digamos, ¿y usted quién es? ¿Por qué siempre a estas horas por aquí? Porque mi tío viajaba mucho en las madrugadas y regresaba de Ibarra casi siempre a esas horas. En total que él dice que lo había regresado a ver como que hacia la cara. Él le regresa a ver a la cara y hasta ahí recuerda. Vuelve a despertarse al otro día el carro muy bien parqueado en la estación de servicios en la bomba de gasolina que hay ahí en Guayabamba. Pero él así como contra el volante clavado y no recuerda nada más. Solo dice que hasta ahí recuerda, no sabe cómo llegó a la estación de gasolina y no sabe qué forma tenía el rostro de él. Porque justo yo lo regresé a ver y él me regresó a ver para responderme la pregunta. Y hasta ahí llegó, hasta ahí se acabó y desde esa vez nunca más lo volvió a ver, nunca más lo volvió a ver. Regresó otros días, ya él completamente sano, dice, pero nunca volvió ya más a aparecer. Y no sabe cómo llegó a esa estación de servicio, cómo paró ahí y todo lo demás. Los señores que atienden ahí la bomba de gasolina, ellos manifiestan de que él ha llegado, ha parqueado el carro, se ha bajado del carro, ha ido a los baños, se ha bañado la cara, se ha bañado muy bien la cara y como robot, pero no se notaba que él estaba ebrio. Regresó al carro, se sentó y se había puesto a dormir. Ya. A ver, aquí hay dos puntos interesantes a notar. El primer punto interesante es que pudo haber habido un resultado diferente, catastrófico. Es decir, el estar en contacto con una energía muerta te puede traer lo mismo. Terminar en un accidente terrible en el que pudo haber fallecido también tu tío. Suerte de tu tío es que este fantasma debe haber sido de algún tipo de vibración o de una energía bastante noble, que al momento en el que él logró hacer contacto con esta entidad, lo que hizo fue protegerle. No se puede hablar tampoco de posesión en este tema, pero obviamente aquí lo que más actuó fue la energía del fantasma. ¿Qué es lo que hizo? Llevarle a un lugar a salvo para que pueda descansar y evitar que otra vez suceda cosas terribles en la carretera y pueda morir. Entonces, por ahí hay un tema interesante porque sí hay entidades protectoras que ayudan o influencian a la persona para que salga del riesgo. Lo mismo que decía este señor que venía alguien a cuidarle y que le decía, te estoy protegiendo. Entonces es de la misma vibración. Son entidades protectoras que cuando saben que hay una catástrofe o un riesgo mortal, se ponen en el medio y evitan que esto suceda.
Ahora, hay un punto sumamente interesante y es que volvemos a notar que estaba una persona bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, claro, estaba más desinhibido. Factor número 2, no tenía miedo y por lo tanto lo que le interesaba era saber, conocer la historia de ese fantasma. Por lo tanto, es muy posible que el fantasma no volvió a aparecer nunca más porque cumplió algo que él necesitaba hacer, decir qué le pasó, comunicar a alguien de alguna forma qué es lo que le pasó. Entonces, obviamente con eso, él logra resolver aquello problema que le tenía encadenado acá para poder trascender al plano en el que ya puede realmente descansar. Entonces, sí resulta interesante que le protegió, le contó qué es lo que le pasó y claro, obviamente después de este contacto la persona perdió la memoria. Es muy común que uno pierda la memoria de qué es lo que pasó cuando tuvo contacto con un fantasma. Momento de irnos a la segunda pausa. Pausa de unos segunditos. Volvemos nuevamente ya con el bloque final. Fabricio también tiene que contarnos otra de las historias que me había manifestado cuando conversamos internamente. Y la gente también que pueda llamar y comunicarse con nosotros. Mensajes de voz o llamada directa. Nos desconectamos unos segunditos. Volvemos enseguida. No se vaya, volvemos enseguida. Estamos de vuelta, señoras y señores, nuevamente para seguir ya con nuestro tercer y último bloque de esta noche. Un tanto interesante que nos hemos enterado cómo trabajan y cómo funcionan estos señores fantasmas que de una u otra manera llegan a hacernos la vida alegre. O sea, no hay por qué. Si la Magus dice que tenía un fantasma con el cual se divertía mucho y le lanzaba dinero, nosotros quisiéramos encontrarnos uno de esos fantasmas que venga a divertirse con nosotros y a lanzarnos dinero. Uno puede tener diferentes tipos de diversiones con un fantasma, Magus. A ver, no digamos que no diversiones con un fantasma, pero en fin, depende también de cada persona la actitud que le pone. Porque, por ejemplo, actualmente yo disfruto mucho del trabajo de parapsicología. ¿Por qué razón? Porque ya lo estudié, porque ya entiendo cómo funciona, porque ahora ya no puede atormentarme. Pero si te soy sincera, cuando yo tenía más o menos unos 20 años, sería por ahí, bueno, más o menos 2006, 2007, yo tuve encuentros sumamente fuertes con fantasmas y era realmente tormentoso porque aún no estudiaba parapsicología, no entendía lo que me estaba pasando y empezamos a tener manifestaciones súper fuertes. No sé si quieren que les cuente a resumidas cuentas cómo fue esa época desagradable con los fantasmas. O sea, yo conozco una historia de un familiar mío también muy cercano que el fantasma los terminó botando de la casa. O sea, era muy fuerte, muy pesado y tuvieron que dejar la casa, tuvieron que abandonar esa casa y salir a buscar un nuevo sitio donde vivir porque era demasiado insostenible el fantasma del arriendo. Sí.
El fantasma del dueño de casa que cobra mucho. Antes de irnos con tu historia, Fabricio, cuéntanos. A ver, yo he conversado varias veces con la brujita. Bueno, trabajamos juntos en la radio y de repente yo me paso por el estudio que tiene ella, ahí cerca del lindo canal, donde pueden ir a visitar. Gracias por la pauta. Entonces, y le he contado varias cosas. Bueno, dentro de esas, mi esposa, una de mis hijas, son muy perceptivas y ven cosas. De repente estamos almorzando, por eso. Estamos almorzando y no es cuestión de la casa donde estemos, es en cualquier parte suele suceder. Y estamos almorzando y una de ellas regresa a ver, la otra también la queda mirando. ¿Sí lo viste? Sí, estaba vestido de tal manera, sí. O sea, ven energías, ¿ya? Entonces, un poco yo he aprendido a convivir con eso porque es parte del diario vivir prácticamente mío, ¿no? O sea, entonces trato de tomarlo con la naturalidad posible. Pero hace unos días, puede ser un par de meses atrás, me pasó algo muy curioso. Como dice la brujita, hay cosas, hay fantasmas buenos y hay fantasmas malos y hay energías buenas y energías malas. Era la madrugada, dormía obviamente, y de repente empecé a ahogarme y me empecé a asustar porque no podía respirar. Entonces sentía que algo me apretaba. No recuerdo más, trataba de respirar y de repente, claro, ya se despertó mi señora, mis hijas, empezó a llamarles a mis hijas. No pensó que me estaba dando un paro, alguna cosa. Mi primera hija es médico, entonces vinieron al dormitorio y ahí me desperté, pero yo estaba de pie sobre la cama. Y según lo que me cuenta mi esposa, yo estaba de pie sobre la cama, pero en una posición como que estaba colgado, como que estaba ahorcado. Entonces fue súper raro el tema, porque yo tenía esa sensación, o sea, yo tenía la sensación de que me apretaban y que me respiraban. Entonces, llegaron mis hijas y me encontraron de pie sobre la cama. Ustedes ven, hay unas vigas, ¿no? Así es toda la casa de madera y unas vigas. Y en algún momento pensó que yo estaba en una viga. Entonces, fue súper curioso porque hasta ahora no logro explicarme qué fue lo que pasó. O sea, qué fue lo que pasó. ¿Es alguna cosa? Estamos teniendo problemas con la señal con Fabricio. Pero ¿ahí me escuchan? Sí, ahí estoy mejor. Ahorita ya sí. Se mejoró. ¿Hasta dónde llegué? Hasta la viga, colgado. De ahí hasta cuando te empezó a colgar de la viga, porque de ahí se empezó a cortar. Claro, entonces es como que ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, bueno, mire, este es mi dormitorio y ahí ven que hay unas vigas. ¿Ya? Ajá. Entonces, aquí está mi cama, la parte de atrás está mi cama. Entonces, cuando entraron a mi dormitorio, me vieron como que estaba colgado, con los brazos abajo y con la cabeza hacia arriba. ¿Entienden? ¿Sí me explico? Sí, completamente. Entonces, fue una situación súper rara que todavía no logro entender. Tampoco me he detenido a entender qué pasó. Yo de lo que puedo entender un poco, este fantasma quería matarte. Es que no entiendo. No sé si quería hacerme sentir algo, no sé si... Sí. No lo sé. O sea, en realidad, no lo sé. No tengo idea. No me he detenido tampoco a pensar. Pero pasó. O sea, pasó. Sucedió. ¿Cuánto tiempo vives tú en tu casa, en esta casa actual donde te pasan estas cosas? Ya para 3 años. Pero no es cuestión que me pase. O sea, aquí es la primera vez que me pasa. Pero nunca me ha sucedido en cosas como estas, por ejemplo. Pero siempre sí se has sentido cosas, que se sientan al lado tuyo, que ves gente, que escuchas ruidos, que en cualquier parte donde uno esté, porque hay energías en todas partes. ¿No? Por eso yo te decía en un principio, no es cuestión de la casa. Es cuestión de que hay energías en todas partes y hay gente que es más perceptiva, más susceptible para eso. Entonces, suele suceder, pero algo así tan fuerte no me había sucedido nunca. Entonces, me llamó mucho la atención. Como te digo, no me he detenido a
averiguar qué fue lo que pasó ni cómo se dieron las cosas, pero pasó y ya. Lo que sí yo trato de hacer siempre en donde estoy viviendo, tratar de tener buena energía en la casa, tener buena energía, de limpiar, de mantenerme limpio, ¿no? Hay ciertas cosas que uno puede hacer. He conversado mucho con la brujita sobre estos temas y me ha ayudado mucho el tema. Pero sí, fue una experiencia súper fuerte. ¿Qué es esto, Magus? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, aquí tenemos dos puntos interesantes que analizar. El primero es que él se despertó ahogándose a la madrugada. Y lo más seguro es que se debe haber despertado entre las 12 y 3 de la mañana. Hasta las 3:33 se considera dentro de estas horas complejas. ¿Por qué tú eres de 33, brujita? Porque estamos, después de las 3:33 empieza el cambio ya de luz, empieza a llegar mayor luz. Entonces tienes menos deslizamiento de alma. Hasta las 3:33 no es medio bestia. Por ahí va. Se empezó ahora a fallar la sí, ahí apenas llegas a ser media bestia. A las 6 y más allá ya empiezas a hacerte más bestia. Pero bueno, en sí, hay un punto interesante aquí y es que lastimosamente en tu familia, Fabri, tuvieron un evento catastrófico bastante fuerte de un familiar. Entonces, claro, lo que aquí pasó es que... No andemos mucho en el tema. Exacto, hasta ahí. Lo que aquí pasó es que tú pudiste sentir lo que vivió ese fantasma. Esa persona llegó a ti para hacerte saber que aún necesitaba ayuda y quería que alguien más pueda sentir su desesperación, su momento. El ahogo. Ahora sí me dio miedo. Ahora sí me dio miedo. Es igual que como yo te decía cuando fui a esta casa de rastreo y empecé con un dolor de estómago que no pude volver a pararme, tuve que sentarme en el piso en la oscuridad y cuando nos avisaron nos dijeron esta persona murió aquí con cáncer al estómago. Entonces yo sentí lo que esa persona sintió cuando estuvo muriendo. Tú sentiste igual lo que sintió esa persona cuando estuvo muriendo. Ahora, es una manifestación fuerte, Magus, no es violenta. Magus, ¿se puede ayudar a los fantasmas? Porque si decimos que están atrapados o atascados, ayudarlos a que se desatasquen, se podría decir así. Sí, puedes ayudarlos, pero... ¿Puede poner vaselina a los fantasmas? Les puedes untar con un poquito de aceite, hacerles un masaje y yo creo que ellas se desatascan. Pero si somos sinceros, sí puedes ayudar. Ahora, no es la típica ayuda que te pinta Hollywood con el medium que se pone a hablar con el fantasma y le ayuda a traspasar. No funciona así, porque el ponerte en contacto con un fantasma siempre te va a dejar energía baja, de baja vibración, energía muerta y te va a enfermar. Entonces no funciona así. ¿Cómo se trabaja para ayudar a un fantasma o un sitio que está con un fantasma que está atormentando a quien vive ahí? Por ejemplo, las brujas trabajamos mucho con la famosa cadena de fuego. ¿Cómo se hace esto? Utilizamos velas azules y las ponemos en cada esquina de una casa. Si es una casa gigante, pues nada. Nos ponemos una cantidad de velas, obviamente en portavelas para que no vaya a haber riesgo de incendios. Ponemos velas en una esquina, en cada esquina de la casa, y luego que todas las velas están prendidas, eso es un trabajo de varias brujas en sí, se hace una oración al Arcángel Miguel pidiéndoles que les permita descansar y que les permita traspasar al lugar a donde deben ir. Eso es un trabajo que hacen o que hacemos las brujas, por ejemplo. Pero en el lado católico o religioso, normalmente se llama a un padre para que ayude a bendecir la casa y se comunique con esta entidad y le ayude a partir. Ahora, hay casas que no pueden ser curadas. He tenido experiencias de esos casos, incluso a mí me pasó, tuve que abandonar la casa donde estábamos porque no se podía curar. Entonces, hay entidades así de fuertes que no hay manera de ayudarles a pasar, sino que ya se quedan atrapadas ahí hasta que en algún momento la única energía divina como Dios puede compadecerse de esta alma y decir, se acabó, no más sufrimiento para ti y ya vamos, ¿no?
Magus, Oye, hay una cosa que me olvidé de contar que es importante, porque yo les estaba contando. Dime. Eh, Al día siguiente que yo me levanté y me dolía el cuello. Y me levanté al baño y tenía marcado aquí todo. no. Tenía marcado todo, sí. Tenía todo marcas. Que no, obviamente nos asustamos todos en la casa, ¿no? Porque le llamé a mi esposa, a mis hijas, miren, miren lo que me pasó. Dije, capaz que es la camisa, porque el día anterior me había puesto un traje, qué sé yo. Pero no, pues no es que la primera vez que me pongo traje y zapatos, se me he puesto en otras ocasiones. Pero sí, fuerte. Uno puede sentir varias cosas, pero vivir experiencias así súper raras. Magus, a ver, hay fantasmas malos y hay fantasmas buenos. Hay fantasmas que vienen a cuidarte y hay fantasmas que quieren hacerte daño. Sea Que como vienen a ponerse radios. Sí, sí. Vienen a tener un imperio de medios de comunicación. Claro. Este tipo de fantasmas, o sea, todos los fantasmas en general tienen un solo fin: que alguien los ayude. Ya sea el que venga a hacerte daño o ya sea el que venga a cuidarte, necesitan ser liberados. ¿Sí o no, Magus? A ver, sí, todos necesitan ser liberados, pero eso no significa que todos puedan llegar a ser liberados. Toda manifestación que ellos tienen es en busca de hacerse sentir, de hacer notar que existen. Porque incluso, por ejemplo, a mí me pasó, yo vivía en un departamento por el norte de Quito, en donde habían fallecido 2 muchachos de Otavalo que habían venido a estudiar acá, a Quito, y habían fallecido asfixiados por los gases del calefón, los gases tóxicos que emite un calefón. Cuando yo me pasé a este departamento a vivir, nadie me informó de este evento. Este departamento había estado abandonado durante más o menos un año sin que nadie viva ahí, estaba semi-amoblado. Yo me pasé a vivir en este departamento con mi mamá, en ese tiempo incluso mi hermana mayor vivía con nosotros, y en este departamento empezaron a manifestarse 2 entidades sumamente fuertes que prendían y apagaban mi televisión, subían y bajaban el volumen del radio que tenía perilla, que obviamente no es para pensar que se te dañó un botón que por eso se te sube el volumen, era de perilla. Y tú podías ver cómo giraba la perilla, como que alguien moviera esta perilla. Y aparte de eso, empezó a haber un olor a flores en mi cuarto durante la noche. Y siempre que ellos se manifestaban y a la persona que más atacaban era a mí. Y mientras que el uno se sentaba en el pie de mi cama y tú podías escuchar y ver el colchón hundirse de lo que alguien se sienta, venía otra persona y me hacía escuchar en el oído cómo se asfixiaba. Y yo me quedaba paralizada, no me podía mover. Y un día de esos, que obviamente yo y mi hermana también, las dos decíamos que teníamos este tipo de vivencias espantosas, le contamos a mi mami y mi mami nos dijo, no, o sea, ustedes están traumadas porque ven muchas películas de terror y por eso están con susto. Cuando ella dijo esto, los fantasmas lo que hicieron es acercarse a ella y durante la noche hacerle escuchar cómo se ahogan. Luego de esto, mi mamá también, ya viendo que las cosas son fuertes, ¿qué es lo que hizo? Se fue a hablar con administración y a preguntar la historia del departamento. Y cuando se acerca a la administración, la administradora le dijo, ahí fallecieron 2 muchachos que vinieron de Otavalo a estudiar, se asfixiaron con los gases tóxicos y nadie se enteró que fallecieron. Y se quedaron atrapados ahí durante 15 días más o menos, que los padres reportaron la desaparición de los chicos, forzaron la puerta a la policía para ingresar al departamento y efectivamente encontraron los cadáveres de los señores ahí, e incluso los vecinos ya reportaban que había terrible mal olor en el lugar. Oye, por acá entonces, la gente me escribe y me dice que eres muy afortunada porque tienes fantasmas que te tiran dinero. Tienes fantasmas que huelen a rosas. Que le quieren hacer flores. Que me quieren hacer flores. No, sí me he encontrado con fantasmas que huelen a flores, pero podridas, la verdad. También ha habido entidades que cuando presentan mal olor,
tú puedes darte cuenta que son entidades de baja vibración. Es decir, a esto ya hablamos no de fantasmas, estamos hablando de presencias demoníacas. ¿Existen fantasmas con hueca y mal aliento? Híjole, yo creo que sí, yo creo que deben haber fantasmas con halitosis que cuando te hablan de frente sí te huele muy mal de hecho. Acá me preguntan, estos fantasmas que se posan sobre ti en las noches cuando estás durmiendo y ponen su rostro frente a tu rostro y tú lo sientes pero no puedes abrir los ojos, ¿qué tipo de fantasmas son? A ver, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, hacer o someterse a un análisis para saber si el paciente no está sufriendo de parálisis del sueño, que es un estado clínico bastante grave, que la persona está dormida y se despierta de golpe, puede abrir sus ojos, puede mover los ojos, pero no puede moverse, no puede hablar, no puede comunicarse. Eso es una parálisis del sueño. No son fantasmas. No, eso no son fantasmas. Pero si tú no puedes siquiera abrir los ojos y puedes sentir la presencia de una entidad sobre ti, normalmente son entidades que se alimentan de tu cuerpo etéreo, es decir, se alimentan de tu energía. Y cuando se posan sobre ti, lo que están haciendo es alimentarse de tu cuerpo etéreo para ellos también poder continuar existiendo. Todo fantasma se alimenta de algún tipo de energía, sea de una vibración tranquila, sea de una vibración violenta, como puede ser de simplemente la vibración normal del ser humano. Entonces, cuando se posan sobre ti es porque están buscando algo de energía para alimentarse un poco. Normalmente cuando esto pasa uno suele quedarse con mucho malestar y dolor físico, como que hubieras tenido una temperatura terrible y te duelen los músculos y te duelen las articulaciones. Ya, o sea, pero en definitiva, estos fantasmas que se posan sobre ti, que se sientan al filo de tu cama, no te hacen nada, pero tú le sientes el peso, porque a muchas personas les ha pasado. Esa es la pregunta en sí que nos dicen acá, que ha sentido el peso, que se posa sobre él. Lo hacen a propósito, quieren hacerse sentir. Exacto, quieren hacerse sentir, necesitan hacerse notar. Puede haber también casos de lo que hemos visto en las películas, que por ejemplo les agarran de los pies, como tú decías, el fantasma primario que nos empezó a contar la Magus al inicio, que por las noches le cogía de las piernas y la levantaba y la escapaba a botar de la cama. Y a ese tipo de fantasmas, esos ya son fantasmas malignos que quieren hacerte daño. Ahí, ¿qué tienes que hacer? O sea, lo primero que tienes que hacer, salir de esa casa, abandonar esa casa porque corres peligro, porque si es capaz de hacerte daño, o como lo que le pasó a Fabricio, o sea, ya no puedes seguir ahí. Verás, yo por ejemplo cuando tuve estas manifestaciones, lo primero que tienes que hacer y tienes que estar sumamente consciente es que por más de que la manifestación es violenta y es terrorífica, no puedes dejarte ganar por el pánico. Tienes que mantenerte fuerte para no caer en ese tipo de cosas. Exacto, que no panda el cúnico. Una pregunta, aquí una partecita antes de que me olvide. Cuando estás en esos momentos, ¿qué puedes hacer? O sea, dices tú que decirles malas palabras o mandarlos a Carondelet no funciona. ¿Qué puedes hacer? Es que no hay nadie ahí, pues. O sea, ¿cómo puedes tú hacer de que el fantasma, en el momento que te está agrediendo, se quede paralizado? ¿Qué? A ver, toma en cuenta que un fantasma es energía. Obviamente lo que tú tienes que hacer es combatirlo con lo mismo, energía. ¿Cuál es el momento en el que tú puedes combatir? Le pegas con el enchufe. Le agarras con el cable de la corriente y le trocutas hasta que te suelte. No, no. Lo que tú puedes hacer es mantenerte energéticamente fuerte y apoyarte en algo que te sostenga tranquilo. ¿Qué es lo primero que puedes hacer? La mayoría de personas somos creyentes en Dios, tenemos una religión. Lo primero que tú debes hacer, si estás frente al ataque de un fantasma y aún tienes conciencia para reaccionar, es empezar a rezar. Así como hay personas que no tienen una religión, pero por ejemplo recitan algún tipo de mandalas, de cosas, de frases, tienes que invocar algo que a ti te mantenga fuerte, para mantenerte estable y combatir de la misma manera, con energía. Entonces, como la mayoría de la población es religiosa, lo primero que puedes hacer es una invocación a Dios, pedir ayuda.
La mayoría de gente lo que hace es rezar el Padre Nuestro. Perfecto, está muy bien elegido, pero lo que tú tienes que hacer al momento que te pones a rezar es no rezar con miedo, sino rezar con la convicción de que vas a lograr salir de esto y que Dios te está ayudando. Entonces, si quieres combatir algo muerto, tienes que combatirlo con la única energía superior a todo lo que existe en este mundo, que es Dios. Como sea que le llamen, Buda, Dios, X nombre, como tú le pongas, pero si tú crees en esa energía divina, vas a lograr detener ese ataque. ¿Tú eres Entonces, esa es creyente, la primera Fabricio? arma. ¿Cómo? ¿Eres creyente, Fabricio? ¿Crees en Sí, Dios? claro. Sí, claro. ¿Te ha ayudado en estos momentos que tú has pasado porque has estado frente con ellos? ¿Has disfrutado de conciertos con ellos? ¿Han intentado asfixiarte? ¿Cómo has logrado tú salir en esos momentos? Sí, yo soy muy creyente, soy creyente, sí trato de tener más que todo buena energía, trato de llevar una vida tranquila, trato de que la energía que me rodea sea una energía limpia, para no atraer mayor cantidad de cosas. No sé si es lo correcto, pero sí, igual rezo, por supuesto, rezo cuando tengo que hacerlo. Creo mucho en mi religión, en lo que yo puedo emanar como energía. No creo en la religión de una persona, por ejemplo, ¿cómo te explico? Para no herir a nadie. Pero bueno, en todo caso, sí creo. Creo Ya. que existe un ser superior, creo mucho en la religión. Soy muy pegado a la religión católica. Durante un tiempo también canté en una iglesia, pertenecía al grupo carismático, en fin, me atrae mucho el tema. Crees en un Dios que va más allá del catolicismo, mucho más grande, más allá de una Exacto, iglesia. Ah, ok. exacto. Medio compartimos, yo también igual, Uh-huh. igual que tú. Entonces, regresando un poco al tema de los fantasmas y estas historias, alguna vez yo viajaba para la ciudad del Ángel, de donde yo soy en la provincia del Carchi, iba con una persona acompañada en mi vehículo. Al pasar un último puente para llegar acá al pueblito, estaba lloviendo y en medio de la neblina veo un señor parado en la mitad de la vía. En la mitad de la vía. Que si no era por mi habilidad, lo atropellaba, digamos de alguna manera. Logro esquivarle y el espejo, el retrovisor de mi vehículo, digamos que apenas rozó la ropa del caballero. Y sentí, porque yo venía medio abierta la ventana, y sentí como que topó. Pero no le topó a él en frío, pero sí la chaqueta que estaba puesto. En ese momento, la chica que venía conmigo acompañando me dice: oye, ese tipo se va a lanzar del puente, porque estábamos justo en el puente, en la mitad del puente. Para el auto. Habrá sido unos 5 metros donde yo freno y me doy la vuelta. En el momento en que yo me doy la vuelta, un minuto, porque fue esto tan rápido, fue tan rápido. Doy la vuelta y ya no había. El tipo desapareció. Entonces la persona que venía conmigo me dice: se lanzó del puente, Andrés, se lanzó del puente. Y ella se puso aterrorizada porque es muy grande el puente como para que él corriendo no lo alcanzáramos a ver con las luces del vehículo. Era de noche. A esto yo me bajo del carro y me voy al filo del puente, ahí en el pasamanos, a ver hacia abajo. No había nada. Era de noche, era las 11 de la noche y había mucha neblina. Me quedé espantado yo también. Me subí al carro, le digo a ella: mantén la calma, vamos al pueblo y vamos a la policía y decimos lo que nos acaba de pasar, como para que bajen a ver quién era, porque sí, de ley, se lanzó del puente, se lanzó. Prendo el vehículo, empiezo a rodar el carro, salgo del puente y el tipo parado ahí, al otro extremo. El tipo ahí parado. Empiezo yo a pasar y paso por un ladito de él nuevamente, pero aterrorizado. Y me acuerdo muy claramente la imagen del retrovisor por al lado de su brazo. Y seguí. Los dos nos quedamos muy callados. Seguimos subiendo una última cuestita antes de llegar al pueblo. Y te juro que yo le aceleraba ese carro. O sea, lo que más podía, porque sentía que nos perseguía. Y el carro no daba. El carro no daba, o sea, parecía que iba a explotar ese motor, pero no daba.
Y salimos al pueblo, llegamos al pueblo, los dos muy asustados. Y me pasó afortunadamente con una persona como testigo que puede dar fe de lo que te estoy diciendo, ¿no? De otro mal momento. Uno se puede, digamos, predisponer a sentir este tipo de cosas. ¿Por qué pregunto esto? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, bajamos a la parte baja de nuestra casa, apagamos las luces y le da miedo a uno apagar las luces porque ni bien apaga la luz cree que ya va a aparecer atrás y empieza a subir las gradas de la casa y sientes que te persigue. Uno se predispone y atrae, Magus. Sí. A ver, esto tiene incluso un nombre, es chistoso el nombre científico que tiene, pero el predisponerse y producir uno mismo un fenómeno se llama psicorragia. Exactamente. ¿Qué es esto? Es decir, que tú estás en un estado de mucho miedo y obviamente emanas de energía igual, de miedo. Entonces, mientras más miedo sientes, estás sintiendo atrás tuyo tu propia energía seguirte. Y muchas veces hay personas que pueden producir un fenómeno parapsicológico con su propia energía, es decir, te das de golpe con tu propio miedo. Y eso es lo importante justamente porque hay razones que yo les decía, que no debe uno dejar que el miedo le controle y llegue a ser pánico. Que no cunde el pánico. Exacto, porque incluso tu mente puede llegar a alucinar y a producir una imagen que no está ahí, pero tú en tu terror y en tu predisposición a ver un fantasma estás creando un monstruo frente a ti y no es real, simplemente es algo que tú estás imaginando, pero puede llegar incluso a matarte, porque en el momento en el que tú estás en ese pánico y creas una imagen realmente atemorizante y llegas a mirarla, puedes llegar a tener hasta un paro cardíaco del pánico, realmente puedes llegar a morirte por un descontrol del miedo. Entonces, dentro de lo importante es mantener la calma siempre, tratar de entender si lo que estás viviendo es real o lo estás produciendo tú, y luego de superar el momento, investigar un poco qué es lo que pasó en el sitio en el que tú estabas. Porque, por ejemplo, Shafa, puede haber sido que tuviste en la carretera la figura de una persona que en verdad debe haberse suicidado, se debe haber lanzado del puente. Sí, sí. Hay mucha gente y en que esa está parte como vestida y que nunca se sabe qué les pasó y algunos hasta se suicidaron y nadie sabe nada. Entonces, por ejemplo, uno tiene que más o menos ahí poderse a buscar o tal vez preguntar en el pueblo qué pasó en ese puente. Sí, Si no, ahí se han lanzado muchas personas, o sea, muchas personas se han lanzado en ese puente, entonces sí, debió de haber sido alguien así. Tips para saber reconocer que tu casa está poseída. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos amigos míos decir, yo me acuesto y a las 12 de la noche a la vecina se le ocurre andar en tacones. A caminar, o a la 1 de la mañana, justo a esa hora, mueven una silla, o sea, como que arrastran una silla, y se le pregunta a los vecinos, y no, dicen los vecinos, nosotros dormimos como piedra, 8 de la noche y no, nadie se levanta, no sé de qué me habla. Estos sonidos, te digo esto porque alguien me comentaba que son típicos. Sí. O sea, son comunes de que en esa casa hay una entidad fantasma, cuando sientes este tipo de sonidos a esas horas inusuales. A ver, formas de reconocer una casa enferma, porque normalmente lo que son casas enfermas, es como tener un parásito, es alguien que está viviendo ahí alimentándose de los que viven ahí. ¿Qué es lo primero que te vas a dar cuenta? La mayoría de personas sensibles, entras a una casa y lo primero que sienten es o escalofrío o demasiado frío. Esos son los puntos fríos de una casa enferma. Donde hay una entidad siempre va a haber puntos fríos. Ahora, si no eres una persona sensible y empiezas a experimentar este tipo de movimientos, de sonidos, como hay personas que me han dicho a mí, por ejemplo, yo vivo en un edificio, pero sé que el departamento de arriba está solo, no vive nadie, y suena pasos arriba. Entonces, si tienes este tipo de manifestaciones y tú no eres una persona sensible, lo que tienes que tratar de hacer es investigar la historia de lamentos de ese lugar. Es decir, te buscas en la historia, en el internet, puedes encontrar qué pasó en ese sector, o puedes acudir a buscar la historia con los vecinos.
que los más viejitos, qué había en ese terreno, qué tipo de cosas pasaron en ese barrio, y siempre buscar información con los viejitos. La gente mayor es la que más información posee de lo que pasa en los barrios. Entonces, muchas veces, si tú no eres sensible, pero tienes presencias en casa y te están atormentando, vas y conversas con un vecino y un ancianito lo primero que te va a decir es, sí, en esa casa derrumbaron, en ese terreno derrumbaron una casa vieja. 22 horas. O también te dicen, por ejemplo, sí, sabe que aquí hay el rumor de que había algún entierro, o te van a ir contando la historia de lamentos, es decir, la historia de las cosas catastróficas que han pasado en el sector y que pueden estar enfermando tu casa. Y como punto número 3, que te puede estar dando paso a este tipo de cosas, es humedad en las paredes, espejos que no son cubiertos durante la noche, porque es verdad, los espejos son portales de paso de energía, por lo tanto jamás debes dormir reflejándote a un espejo. Y punto número 3, que puedes utilizar dentro del internet, hay mucha información de las líneas electromagnéticas de la Tierra. Cuando tú estás durmiendo en el cruce de una línea electromagnética Harman y una línea electromagnética Geary, se te cruzan y forman una cruz. Si tú duermes sobre este punto en donde se cruzan, estás exactamente sobre un portal de vibración que te permite sentir todo tipo de entidades y que llama al paso de entidades. ¿Cómo localizas estas líneas Hansel y Gretel? ¿Cómo localizas a Hansel y Gretel? No sé si alguna vez ustedes han leído de las varillas sajóricas. No sé si alguien ha investigado. No. Estas varillas reaccionan hacia la vibración que tiene el planeta, la vibración que tienen las líneas. No sé si tú puedes acordarte, Fabri, que en la antigüedad los exploradores buscaban agua con ramitas. Claro. Hasta que se no la buscaba yo, pero sí conozco la historia. Oye, no sé, Fabri, si te acordabas. No, o sea, es que hay historias y uno escucha muchas historias, y sobre todo yo sé que tú eres muy lector, entonces es muy, muy seguro que tú te acuerdes de con haber la leído. varita. Andaba con la varita así y se clavaba donde había agua. Exacto. Oye, esas son las varillas sajóricas. Tú puedes utilizar. Todavía tengo la varita por aquí. Yo también tengo una varita que sabe clavarse en donde debe de clavarse a la hora indicada. Pero creo que sería buen tema como para otro programa. Señoras y señores, estamos llegando al final de la emisión de hoy día. Quiero agradecerles muchísimo a Fabricio. Pasó volando. A la Magus. ¿Sentiste el tiempo, Fabricio? No, yo pensé que me dijo a mí que pasó volando en la escoba. Pasó volando, sí. Muchos mensajes de las personas que nos están en este momento viendo a través de Facebook. Quise resumir porque muchas de ellas se repetían para transportarla a la brujita, igual por WhatsApp. Y las concreté en unas 2 o 3. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado mucho el programa de esta noche. Fabricio, sus últimas palabras antes de despedirnos. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en otro momento. Pues. Estaba interesantísimo. ¿Te gustaría seguir hablando de estos temas a través de este programa que lo hemos denominado El Encuarentenados? ¿Te comprometemos para otro día continuar con esta tertulia? Claro, por supuesto. Ya, sin ningún problema. Magus también, porque otro día nos gustaría ya andar en ese tema acá. Nos decían también sobre el asunto de estas barritas y de que ahí puedes tú encontrar el punto seco, ciego, no sé cómo decirle, el punto G de la tierra. El punto G de los fantasmas o lo que quieran decir. Para seguir hablando de estos temas esotéricos también. Reírnos un poquito, más adelante vamos a pensar ya la nueva temática, el nuevo tema para discutirlo y que ustedes también puedan un ratito desconectarse de todo esto que es esta cuarentena que nos tiene un poco preocupados y saber a dónde iremos a parar. Magus, muchísimas gracias, te envío un abrazo, cuídate mucho, no salgas de casa y te cedo la palabra en tus últimas palabras de este programa. Queridos compañeros, para mí un gusto estar con ustedes. Cada vez que necesiten, simplemente me dan una llamadita, un mensajito y yo feliz de estar hablando de estos temas. A mí me fascinan.
me encanta, es algo que yo disfruto mucho, así que cuenta conmigo para cualquiera de estos programas y otros temas que también pueda yo opinar. Y les mando un abrazo enorme a los dos. Lo mismo, por favor, no salgan de casa, quédense quietos, sean obedientes. Y como siempre digo yo, que Diosito nos bendiga a todos y nos saque bien de todo esto. Otro día le hacemos con lectura de tarot en vivo, ¿qué les parece? Hacemos Buenísimo, para que la gente también quiera, encantada. para que saber un poco qué es lo que se nos viene más adelante. Muchísimas gracias, les envío un abrazo a los dos, fraterno, cuídense mucho, muchas gracias Fabricio, gracias mi Magus, y será hasta la próxima, que la pasen bonito, recuerde, deje de fastidiar al prójimo, y sobre todas las cosas, no sea feliz para hacer las cosas, sino haga las cosas para ser feliz, o como a usted le dé la gana, que la pase bonito, ¡chau! Chau. Adiós.